el tema es que Harari apuesta porque la inmensa mayoría de la población pues se muera de asco, mientras haya una élite en la que yo creo que por supuesto estaría él, Ajá. pues que vivan con ese tipo de privilegios. Entonces yo invitaría a tus televidentes a preguntarse qué hacer, qué vamos a hacer con esa tecnología y cómo la queremos utilizar y si vamos a tolerar que haya una clase social gobernante y dirigente a nivel político y económico, diplomático y académico que sí disponga de todos esos avances con exclusión de los demás o dejando a los demás clases sociales que solo cuando más o menos se abarate el proceso productivo puedan llegar a parte de lo que ellos ya han gozado. Bienvenidos, queridos amigos, a esta nueva edición del Mercurio. Ahora nunca, como siempre, súper contentos de estar con ustedes y sobre todo hoy porque, bueno, finalmente tenemos al profesor Santiago Armesilla con nosotros, escritor, politólogo, PhD en Economía, quien, bueno, yo diría que miles de nuestros suscriptores nos los han pedido que lo traigamos al canal y finalmente, después de algunos delays por mi parte, tuve algunos problemitas, bueno, no se pudo la entrevista, pero finalmente está con nosotros. Recuerden, ahí abajo está su Twitter, que es @armesillaconde, y les recomiendo de una vez que vayan anotando su sitio web que se llama armesilla.org. Él es el autor de Iberofonía y Socialismo, un libro que a mí me encanta, que tuve la oportunidad de leer, Democratizar la Producción y Breve Historia de la Economía. Bienvenido, mi estimado. Le ruego un saludo a nuestros suscriptores y de antemano muchas gracias por su tiempo. Bueno, bien hallado. Gracias por invitarme a vuestro espacio. Un fraternal abrazo a todos los seguidores que tenéis y bueno, también que por fin lo hemos conseguido porque hemos estado ahí meses intentando cuadrar fecha y nada, aquí estamos. Así es. Bueno, yo quiero darle primero pues mi agradecimiento muy en lo personal. Gracias por su esfuerzo de ayudarnos a contextualizar mejor nuestra realidad histórica a través de todos los análisis que usted nos entrega, geopolíticos, económicos, filosóficos, y creo que es valioso que alguien de su estatura académica nos permita tener acceso a esto de manera gratuita. Así que de antemano, gracias. ¿Qué le parece si arrancamos? Fíjese, yo le tengo una pregunta bien genérica, porque bueno, ojalá que este sea el primero de varios encuentros, Dios mediante, pero quisiera que nuestro público pudiera entender su visión bien general de dónde estamos. La primera pregunta tiene que ver con en qué etapa de la historia estamos, ¿no? Y se lo pregunto porque, bueno, a donde nos fijamos ahí signos de una decadencia cultural que parece que es evidente, ¿no? Madres feministas que matan a golpes a sus niños varones de 5 años, ya saben a lo que me refiero, el caso de Lucio Dupuy. Ayer casualmente, mientras grabamos esta entrevista, ayer ya fueron sentenciadas culpables la mujer con su pareja lesbiana que mataron en Argentina, pues a golpes a un niño de 5 años por el hecho de ser varón, ¿no? Vemos casos, estamos viendo por todos lados que la muerte tiene más espacio que la vida animal tiene más espacio que la vida humana, donde ya no solo somos hombres y mujeres, sino básicamente somos lo que queremos ser, pues, y el resto estamos obligados a adaptarnos a esa ficción personal. ¿En qué parte de la historia estamos? ¿Qué estamos viviendo? Bueno, esa es una pregunta muy buena, pero es muy difícil de contestar porque como estamos inmersos en el aquí y ahora, en el presente, no tenemos la suficiente perspectiva histórica para determinar en qué punto de la historia estamos. ¿Por qué? Porque hasta que no pasen pues X años, quizás décadas, los historiadores o los analistas del futuro son aquellos que puedan determinar en qué punto de la historia, es decir, del pasado, nos encontramos nosotros respecto de ellos. Porque claro, ¿qué es el pasado? El pasado es ese momento, ese conjunto de fenómenos que nos influyen a nosotros sin que nosotros podamos influir en ellos. Mientras que el futuro es ese conjunto de fenómenos a los cuales nosotros podemos influir sin que ellos puedan influirnos a nosotros. Entonces, no tenemos realmente perspectiva histórica para saber en qué punto estamos. En ese sentido, no puedo responder a esa pregunta. Lo que sí puedo decir es que en el momento actual podemos encontrar rasgos sociológicos, culturales, antropológicos, económicos, geopolíticos incluso, que pueden ser análogos a momentos del pasado donde se han vivido momentos similares. Me refiero del pasado de hace bastantes siglos, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, la caída del Imperio Romano Occidental y un montón de procesos de decadencia cultural y civilizatoria que han ocurrido, ¿no?
Sí es verdad que ese tipo de crímenes horrendos que has narrado, atroces, se han producido en la historia siempre. Siempre ha habido gente perturbada y sujetos degenerados que han hecho el mal y han cometido crímenes horrendos. La cuestión es la forma en que ideológicamente y culturalmente se enfocan esos crímenes. Y también la forma en cómo el ser humano, a las personas, a nivel antropológico, se conciben a sí mismas en una época determinada. Yo diría, partiendo precisamente de uno de los análisis de uno de los libros míos que has mencionado, Iberofonía y Socialismo, que nos encontramos en lo que el filósofo español Felipe Martínez Marzoa llamaría nihilismo abstracto. Él concibe, siguiendo una lectura que hace del marxismo, partiendo de Heidegger, en su obra La filosofía del capital, que yo creo que es el mejor libro que se ha escrito sobre Marx en español, afirma que la evolución que puede tener el modo de producción capitalista puede ser de dos tipos. Una es la conservación revolucionaria digamos, lo más positivo del capitalismo hacia una etapa postcapitalista, siendo lo más positivo la universalización de derechos, que nadie puede negar que en los últimos 2 siglos se ha producido, y el desarrollo tecnocientífico, pero la otra vertiente es la del nihilismo abstracto. Y ese nihilismo abstracto es la que se está produciendo, sobre todo en los países democráticos liberales, en ausencia de un contrapeso geopolítico ideológico como fue el de la Unión Soviética, que cayó hace 30 años, y se produce por una, digamos, una radicalización de las posiciones más individualistas y particularistas que a nivel filosófico y antropológico se pueden defender. Por eso yo creo que un auge de lo que Gustavo Bueno llama derecha extravagante e izquierda indefinida, que son, digamos, las dos ideologías hegemónicas que actualmente hay, que no es solo el posmodernismo, es decir, hay muchas corrientes. En la izquierda indefinida pues tienes las ONGs, el feminismo radical, el animalismo, el veganismo, pero la derecha extravagante pues tienes el indigenismo, el anarcocapitalismo, el libertarianismo, los criptobros, y pues el separatismo étnico, ¿no? Nacionalismo catalán, vasco, gallego, mapuche, muy minoritario en Venezuela, pues el separatismo en el Zulia, un cierto auge del separatismo norteño en México que se está empezando a dar. Digamos que las referencias clásicas del mundo capitalista moderno están empezando a ponerse en cuestión, más las tradicionales anteriores, de las cuales bebe esa modernidad, en pos de ese nihilismo abstracto. Y entonces, en vez de buscar, digamos, una suerte de construcción social comunitaria, bien sea la nación política, bien sea la civilización, estamos asistiendo a una huida hacia adelante y una búsqueda de la individualidad en su sentido más hedonista, en su sentido más egoísta, pensando incluso que si todo el mundo es egoísta, pues el orden espontáneo del mercado va a regular eso y no nos tenemos que preocupar por el bienestar social, porque cada uno va a buscar lo suyo. Y también pues, por una búsqueda de construir comunidades en base a identidades que no tienen que ver con las que siglos atrás se han construido, que tienen que ver con el sexo, que tienen que ver con la llamada identidad de género, que tienen que ver con una lectura, yo diría que básicamente universitaria y colonialista realmente, de lo que son los llamados pueblos originarios, y en ese nihilismo abstracto, que no sabemos cuál va a ser su punto de inflexión o su final, diría que es donde nos encontramos. Donde en acto y en potencia cualquier faceta de la vida humana, e incluso del propio cuerpo humano, es susceptible de ser mercantilizado. Ejemplos hemos visto en los últimos años, ¿no? La gestación subrogada, el auge de los vientres de alquiler. Esta semana, no sé si conocías la noticia, el Colegio de Médicos de Colombia, aunque luego tuvieron que recular, ya había anunciado la posibilidad de utilizar a mujeres que se encuentran en estado vegetativo, es decir, en coma, para que alberguen, pues para convertirlos en vientres de alquiler, para que gesten un niño y una vez se les haya practicado la cesárea, pues el niño vaya para los clientes que lo han pedido, utilizando a la mujer en coma pues como una vasija. Estamos, yo creo que asistiendo ya a nivel académico a un debate que es básicamente por la propia estructura impersonal del capitalismo, como se produce, en el cual la mercantilización de las relaciones sociales, e incluidas las sexuales, se va a producir en todos los rangos de edad posible. De ahí que se trate, yo creo que últimamente, de normalizar la pedofilia. Y en eso estamos. No tenemos contrapesos. Los únicos contrapesos que puede haber
son ajenos al mundo capitalista liberal donde se está desarrollando, que son por una parte el mundo eslavo, ruso-eslavo, que en la guerra de Ucrania pues solo tiene dos opciones, o ganar o balcanizarse y perecer. El Islam, que sin embargo no tiene ningún poder aglutinante a nivel geopolítico. Irán, que es chiita, va a entrar en los BRICS, y Arabia Saudita parece ser que también, pero geopolíticamente Turquía, Irán y Arabia Saudita pues tienen unas relaciones históricas muy tensas entre ellos. El país más poblado a nivel musulmán es Indonesia, pero está demasiado lejano al mundo árabe islámico para poder aglutinar. Y por otro lado tenemos la República Popular China, que ha mezclado a Confucio con Marx y es el único estado civilización potente que hay, quizás junto con la India, que tiene visos de convertirse en el nuevo hegemón geopolítico. A esto yo añadiría que, a mi juicio, el mundo anglosajón está en un proceso de descomposición y degradación acelerado, pero que en ese proceso de descomposición, de nihilismo abstracto acelerado del mundo anglosajón, a los tradicionales aliados, tanto ricos como pobres, es decir, la Unión Europea, la OTAN e Iberoamérica, nos está arrastrando y no tenemos por ahora una alternativa o un asidero desde el cual pues, evitar esa caída junto con el mundo anglosajón que se está produciendo. Sí. Entonces, este siglo XXI, y con esto acabo la respuesta, es un momento de incertidumbre donde ya no en el propio siglo, que sí, sino que diría que en las próximas décadas, quizás hasta el año 2050, 2060, cuando ya se haya producido un siglo de la proclamación de la República Popular China y donde los propios chinos consideran que será el momento de anunciar que son los nuevos hegemones, pues hasta ese momento pueden pasar muchísimas cosas, sin descartar incluso un conflicto bélico caliente a escala internacional que se puede dar en décadas, puede explotar en décadas o puede explotar en días, o sea, la incertidumbre es total. Pues yo creo que en eso nos encontramos. O sea, si hay dos palabras que definen el momento actual, es el del nihilismo abstracto de Marzo. Ya, y para nuestro lado del mundo, decadencia, como dicen, ¿no? O sea, estamos en un periodo de decadencia importante. Este tema, todo este fenómeno woke, es un síntoma de ese nihilismo. Puede serlo, puede ser una moda, pero claro, las modas también pueden ser modas en épocas de descomposición y de degeneración y decadencia. El tema woke, y sobre todo lo que tiene que ver con lo trans, con lo queer, es sintomático. En mi canal de YouTube hace unos meses vinieron dos psicólogos, Marino Pérez Álvarez y José Rasti, a hablar de un libro suyo, Nadie nace en un cuerpo equivocado, que la publicación de ese libro pues ha llevado a que en varios sitios les hayan hecho scratches, pues gente que tiene que ver con el movimiento queer, que es una de las partes más radicales de la izquierda indefinida, no la única, porque luego también está el feminismo radical, que no es posmoderno, pero también es izquierda indefinida, aunque se enfrenta a lo queer. El caso es que Rasti y Marino Pérez, que son psicólogos conductistas y por tanto materialistas, dijeron algo muy interesante, y es que los jóvenes que están en una tendencia, pues por ejemplo, a querer interpretarse como un sexo que no son y a amputarse partes de su cuerpo que están sanas, porque no es lo mismo que te amputen un miembro gangrenado a que te amputen un miembro sano, pues están reproduciendo en los momentos actuales comportamientos que en décadas anteriores otros fenómenos habían impulsado. Pensemos en lo que supuso la anorexia en los años 90 del siglo pasado. La tendencia a muchos jóvenes, y particularmente chicas jóvenes, a rechazar la evolución biológica de su cuerpo, de su sexualidad, y querer pues, buscar el adelgazamiento, también la bulimia, aunque es de otro proceso, para que no se desarrollara su cuerpo. Algo parecido está ocurriendo ahora cuando hay mujeres que se amputan sus senos, utilizan carne de su antebrazo para construirse un pene que solo puede articularse mediante una bomba de inflación. De esto también habló una persona, un transexual que vino a mi canal, Sandra, para hablar de un libro suyo, La estafa del transgenerismo, que recomiendo mucho, es muy duro de leer también. Y luego podríamos hablar incluso de antes de la anorexia, lo que supuso en los años 80 la epidemia de drogadicción que con la cocaína vino, y en los 70 con la heroína. Entonces, ¿qué pasa? Que no hay
parece ser que no hay década en la que una generación de jóvenes no sufra algún tipo de pandemia social más o menos controlada que lleve a esa generación a no organizarse para luchar por cuestiones sociales y políticas, sino para básicamente pues, hundirse en una suerte de miseria personal de la cual muy difícilmente se pueden recuperar. La gran diferencia con la época de la anorexia y de la drogadicción de los 80 y 70 es que esta cuestión queer de amputarse miembros sanos de su propio cuerpo está amparado por poderes nacionales e internacionales como no ocurría antes. Aunque, advierto, en la época de expansión de la drogadicción masiva después de la guerra de Vietnam, en algo yo creo que sí tuvieron mucho que ver muchos servicios secretos para impulsar esa época de drogadicción y para dejar que muchos camellos vivieran en su agosto. Pero claro, cuando ves a organizaciones como la Unión Europea o como Naciones Unidas disfrutando de ingentes cantidades de dinero para impulsar que una persona sana, menores de edad incluso, puedan llegar con el consentimiento de sus padres o sin él a amputarse miembros sanos de su cuerpo, creo que estamos en un momento de absoluto peligro, por lo que supone a nivel antropológico, no ya digo político, a nivel antropológico para las personas. Y ahí está logrado. Porque claro, ¿cuál es el límite? Claro. El límite es muy difícil de verlo. Y yo creo que en los próximos años vamos a ver cosas mucho peores. Profesor, y usted sabe que no los estoy viendo, pero me los imagino, los comentarios de cientos de nuestros suscriptores que estarán diciendo ahí, todo esto es porque ya no está Dios en la casa, ya no está Dios, ya Dios no es el centro, ya Dios no es el principal ente que dirige nuestras vidas. Yo sé que usted es ateo y es marxista, pero también sé que usted tiene un profundo respeto por los creyentes. ¿Qué hay o sea, cómo interpreta esos comentarios que son muy honestos, o sea, son muy de frescos, superficiales de alguna manera, pero son muy honestos, ¿no? Son en parte ciertos. Y claro, luego también hay que preguntarse qué tipo de Dios es ese, porque el ecumenismo que viene de los años 60 pues tiende a interpretar que el Dios monoteísta es el mismo para todas las religiones, y no es cierto. O sea, la forma en que se enfoca el Dios en el Islam o el Dios en el catolicismo o incluso en algunas ramas del protestantismo, a nivel teológico y doctrinal, puede haber similitudes, pero son totalmente diferentes. En el Islam, la revelación de Dios se produce a través del arcángel Gabriel, que supuestamente le dio la revelación a Mahoma. Pero el Dios del Islam es muy parecido al acto puro aristotélico, que apenas tiene relación con los hombres y se piensa a sí mismo. Mientras que en el cristianismo se trata de un Dios encarnado en la persona de Jesús de Nazaret, que al mismo tiempo es hijo. La distinción Padre, Hijo y el Espíritu Santo, que a ojo de los musulmanes es politeísta y por tanto herejía. Cuando ocurrieron las guerras de religión en la Edad Media en la península ibérica, que iniciaron la reconquista contra el Islam, los musulmanes veían a los asturianos, luego leoneses, castellanos, portugueses y aragoneses como politeístas, porque negaban la unicidad de Dios, que es básica en el Islam. Mientras que la Trinidad no niega la unicidad de Dios, sino la capacidad de Dios de convertirse supuestamente en distintos tipos de personas y encarnarse. El Padre Celestial, creador del universo, el Hijo, que es Jesús, y luego el Espíritu Santo después de la muerte y resurrección de la carne. Entonces las diferencias teológicas son enormes. Entonces, claro, Dios ha desaparecido de la vida de las personas. Yo creo que más que Dios, lo que ha desaparecido o lo que ha estado desapareciendo son las instituciones religiosas que han ejercido durante siglos una labor no ya solo religiosa, sino también social, a la hora de articular la vida familiar y la vida social, y particularmente la Iglesia Católica. Yo me defino como ateo católico en el sentido de que culturalmente considero que la idea de comunidad, la idea de relaciones personales, laborales incluso, que tiene el catolicismo, impregna culturalmente nuestras sociedades hasta tal punto que tratar de prescindir de ellas es imposible. Otra cuestión es la idea de Dios. Pero claro, ¿cuál es el problema en la actualidad? Que ese nihilismo abstracto del que hablábamos nos lleva, a mi juicio, a determinar que no hay nada, o sea, no hay ningún referente. Ya no es ni Dios, ni la patria, ni la clase social, ni el partido. Ahora el referente es básicamente dejarse llevar por deseos e impulsos personales cortoplacistas
que tienen que, digamos, resolverse sí o sí de manera imperiosa. Y que tanto los mercados como el Estado tienen que contribuir a la satisfacción de esos deseos. Y luego hay ideologías, como puede ser la izquierda indefinida o el anarcocapitalismo, que tratan de decir, claro, aquí lo que importa es que el sujeto sea libre para, sin hacer daño a nadie, pues supuestamente cumplir sus deseos. Claro, que es falso que no se haga daño a nadie. Es decir, incluso un acuerdo voluntario requiere de un tercero que imponga que ese acuerdo se dé. Y ese tercero es una legislación, es una ley y suele ser el Estado. Entonces nos encontramos en un momento terrible porque los referentes se están perdiendo y se está fomentando que se pierdan. Claro, decía la famosa frase de Nietzsche, ¿no? Del siglo XIX, Dios ha muerto, lo hemos matado a nosotros. Claro, el problema es, ante la ausencia de esos referentes antropológicos y sociales, ¿qué idea fuerza se quiere implantar? Claro, el problema que es un problema que no está en México y que no está en Venezuela en parte. Pero claro, con la ausencia o la conversión de la Iglesia Católica cada vez más en una ONG, más que en una institución, antes que una institución que trate de no ejercer el poder, sino vigilar al poder político mientras realiza el poder espiritual, pues las iglesias evangélicas, que han sido siempre herramientas geopolíticas de Estados Unidos, empiezan a crecer. Y en España, pues el peligro es una posible islamización, aunque yo creo que estamos lejos de eso. Estamos lejos de eso. Bueno, hago una pequeña interrupción para recordarles que estamos en el mercurioaon.com, también en nuestro canal en Telegram y también en Rumble. Abajo en la descripción del video tienen las 3 direcciones. Les quiero comentar, ¿no? El otro día salió unos resultados de una encuesta mundial, bueno, y veíamos cómo la gente se expresaba, ¿no? Las cosas que quiere hacer la gente, su trabajo ideal. Y estábamos viendo parte del mapa, ¿no? En Argentina quieren ser influencer, en el caso de Perú, Bolivia, Chile quieren ser youtuber, y así vemos, ¿no? En el mundo cómo la gente quiere acercarse a este mundo, ¿no? Ya en Europa, bueno, cambian un poquito esas ganas de ser youtuber o influencer, hay más escritores, desarrolladores, abogados, pero si se dan cuenta en México, bueno, también muchos quieren ser youtubers y no influencers en Venezuela y en Estados Unidos pilotos. Bueno, lo cierto es que he puesto de nuevo para ustedes a disposición nuestra asesoría personalizada de cómo ser youtuber para que, bueno, pierdas el miedo, te capacites o te asesores y empieces a monetizar. Para el que tiene un canal o para el que está empezando de cero, creo que esto vale enormemente la pena. Que un verdadero youtuber te guíe, te diga dónde no cometer errores de principiante, qué cositas debes hacer, muchísimos truquitos, ¿no? Del día a día de un youtuber y te digan exactamente de alguna manera, te dictan pues el camino, ¿no? Hacia dónde debería ir dirigido pues lo que quieres hacer, cómo lo debes enfocar y sobre todo esos pequeños detalles de forma, ¿no? y de técnica para que te hagas un mejor YouTube y pierdas sobre todo menos tiempo. Entonces, bueno, tienen esa asesoría abajo en la descripción del video. De esa manera continuamos. Y estas propuestas, que estoy seguro que ustedes las han leído, las han analizado, estas propuestas como las de Yuval Harari, donde habla de ya somos hackeables, ya ni siquiera podemos ser Dios nosotros. Esta es una patada hacia adelante del propio sistema en decadencia. ¿Qué representan este tipo de pensamientos o de propuestas como las de Harari? Es decir, ya nada importa, nosotros ya estamos en otra etapa, estamos por encima de todo esto, ya no importa Dios, ya somos nosotros los que controlamos todo, desde el punto de vista ya incluso habla de genética, del hackeo pues del ser humano. Muchos de nuestros suscriptores han leído esos libros y esas propuestas, yo sé que usted también. ¿Qué representan estas propuestas de este hombre? Entre otros, porque él es uno de un grupo, ¿no? Sí, bueno, él es un representante de la actual academia universitaria, a nivel de filosofía y ciencias sociales. Yo creo que Harari entronca con varios proyectos seculares del mundo capitalista anglosajón. Por un lado, el malthusianismo, que como sabes, desde el siglo XIX propugna que para resolver los problemas que pueda haber de abastecimiento de recursos en la Tierra, que ahora se llama pues, ecología, cambio climático y tal, pues lo que hay que hacer es reducir progresivamente la población de la Tierra.
como a través, digamos que la forma rápida y violenta de reducir la población es una guerra mundial. Mientras eso no llega, pues ¿qué se hace? Pues tratar de fomentar que cada vez nazca menos gente y pues que la gente tenga menos arraigo. Eso es lo que Alicia Melchor pues llama sujeto hidropónico, es decir, ya sabemos lo que es la agricultura hidropónica, ¿no? El cultivo de plantas sin raigambre, sin raíz en la tierra. Pues el sujeto hidropónico es algo así, es un sujeto, digamos, un nómada digital, laboral, normalmente laboralmente precario, que viaja por todo el mundo con una laptop o con un teléfono celular o con un ordenador, mientras pues no tiene familia, no tiene descendencia, no tiene relaciones estables de amistad, laborales o de pareja, y pues trata de prolongar su adolescencia, juventud hasta la jubilación. Eso en el caso de que se jubile. Luego, por otra parte, pues claro, yo creo que la biología, que es la que es, digamos, la gran perjudicada en estos debates que tienen que ver con el género y el sexo, porque normalmente pues las teorías queer obvian el factor biológico a la hora de distinguir los sexos, ¿no? Los testículos masculinos producen testosterona y esta se reparte por todo el cuerpo llegando al cerebro. Y lo mismo pasa con las mujeres y los estrógenos. Eso no significa que los hombres también producimos estrógenos y las mujeres testosterona, pero es la cantidad y el reparto proporcional lo que lo determina, más la cuestión cromosómica, por supuesto. Entonces, ¿qué ocurre? Que la teoría queer y el feminismo, esto lo explica muy bien Roxana Kramer, digamos que debaten entre sí, pero las dos parten de un error. Y es no ver la continuidad que hay entre el cerebro y el resto del cuerpo. Para la teoría queer lo que importa es el género, que es una suerte de idea secularizada de alma, y que el cuerpo es transformable. Y por eso entroncan un poco con ciertas tendencias del transhumanismo. Mientras que el feminismo radical afirma que lo que importa es el cuerpo, pero que el cerebro es una tabula rasa y que es más o menos moldeable. Ni una cosa ni la otra. Es decir, genéticamente todos los seres humanos tenemos una tendencia, una predisposición de comportamiento en base a nuestra biología, y eso tiene que ver tanto con la forma en que se conectan nuestras neuronas, perdón, y la forma en que se reparten los estrógenos o la testosterona en el cuerpo. Y es la cuestión que tiene que ver, evidentemente, con los genitales. Y eso determina también un poco las dimensiones de las caderas. Porque aunque proporcionalmente hablando la cadera del hombre es más grande, la cadera del hombre no puede albergar a un ser humano en su interior, cosa que la mujer sí. Por eso, normalmente las mujeres potencialmente pueden tener un hijo, dar a luz, etcétera, con el concurso del varón. Entonces, ¿qué pasa? Pues que Harari piensa que todo eso a través de la ciencia y la tecnología se puede más o menos alterar. Y que eso también va a conllevar pues que pueda haber un grupo de gente que incluso pueda alterar su biología y pueda pues alargar su vida. Yo no niego que pueda ser potente, importante, porque esto ha ocurrido desde siempre, el uso de la medicina para poder alargar la vida de los seres humanos y poder mejorar nuestra salud. Eso yo creo que nadie está en contra de ello. Es decir, es muy positivo que la esperanza de vida actualmente en muchos países sobrepase los 70 o 80 años comparado a en la prehistoria, cuando llegar a los 30 o los 40 era pues algo, superar eso era anecdótico. Sí, lo que no niega que hubiese ancianos en la antigüedad o incluso en la prehistoria. No niego que sea positivo la capacidad de regenerar tejidos celulares o óseos, evidentemente que no. El problema es que la gente creo que no se da cuenta de que el ser humano muere. Vamos a morir siempre, todos moriremos, de una manera u otra. Da exactamente igual que un sujeto humano pueda superar los 100 o incluso los 500 años de vida. La muerte se va a dar, sea de manera natural, o sea por un accidente o por un crimen. Yo creo que estas élites anglosajonas maltusianas, medio transhumanistas, y Harari forma parte de ellas, pretenden pues desafiar a hechos consumados a nivel biológico que son muy difíciles de gestionar. Y confunden utilizar la medicina y la tecnología para mejorar la vida de la gente con convertir a las personas en algo que no pueden ser. Y creo que esas tendencias transhumanistas o posthumanistas de superar la especie humana no tienen en cuenta que la evolución de las especies se produce
en gran parte por la selección natural y también por saltos evolutivos debido a grandes catástrofes que obligan a una recomposición de la vida orgánica a nivel incluso de virus y bacterias. Esto lo explica muy bien el biólogo y antropólogo español Máximo Sandín, que nos lleva pues básicamente a saltos evolutivos que tienen que ver incluso con etapas geológicas de la vida. Por eso después de una glaciación o de una extinción masiva surgen nuevas especies. Entonces, tratar de generar una nueva especie a partir de la ciencia y la tecnología, yo soy bastante escéptico con que eso se pueda producir. Entre otras cosas porque esos humanos que puedan vivir más o que puedan tener capacidades más desarrolladas, en una primera instancia, en la fase capitalista en la que estamos, van a ser aquellos que, perteneciendo a unas determinadas clases sociales, tengan dinero para pagárselo. Yo no sé si has visto la película Elysium, con Matt Damon, donde pues, hay una élite que vive en una estación espacial, mientras la gran masa de proletarios del planeta pues están, pues, algunos con brazos biónicos, pero simplemente produciendo riqueza. Malviviendo en la Tierra. Claro, o sea, yo creo que podría llegar a darse una situación más o menos similar. Entonces, todas esas tecnologías que se están realizando, pues la transformación de los genes a través de aplicaciones como CRISPR o la revitalización de los tejidos que he hablado, pueden ser muy positivas, pero esto es como cualquier herramienta. O sea, un cuchillo puede servir para cortar un filete o para matar a alguien. Entonces, esas herramientas que son tan espectaculares, ¿al servicio de qué fin las vamos a utilizar? ¿Y qué orden sociopolítico y económico vamos a instaurar para que esto no pueda perpetuar a una casta social en el poder que mire incluso ya biológicamente, entre comillas, por encima del hombro al resto de mortales? El tema es que Harari apuesta porque la inmensa mayoría de la población pues se muera de asco, mientras haya una élite en la que yo creo que por supuesto estaría él, pues que vivan con ese tipo de privilegios. Entonces yo invitaría a tus televidentes a preguntarse qué hacer, qué vamos a hacer con esa tecnología y cómo la queremos utilizar y si vamos a tolerar que haya una clase social gobernante y dirigente a nivel político y económico, diplomático y académico que sí disponga de todos esos avances con exclusión de los demás o dejando a los demás clases sociales que solo cuando más o menos se abarate el proceso productivo puedan llegar a parte de lo que ellos ya han gozado. Bueno, ya casi llegando al final de la entrevista, mi estimado, ha sido realmente una cátedra, la he disfrutado como pocas. El fin de la historia de Francis Fukuyama al final puede ser entendido como un mero panfleto en este momento de la historia. Bueno, yo creo que después del 11S de 2001, las tesis de Fukuyama entraron en entredicho. Todavía Fukuyama yo creo que trata de defender su hallazgo en el sentido de que, bueno, más o menos la democracia liberal representativa se ha universalizado, cada vez más países han adoptado ese sistema político y económico y el capitalismo más o menos se ha universalizado. Claro, pero ¿cuál es el problema con eso? El problema es no ver que esas estructuras políticas y económicas dependen, digamos, de una estructura geopolítica imperial, que es la de Estados Unidos, y que el propio fin de la historia es una ideología, es una justificación doctrinal y teórica de un orden geopolítico que ha imperado y se ha implantado en el mundo después de 1991, después del fin de la Guerra Fría y la caída de la URSS. Claro que yo creo que a estas alturas, en 2023, pensar que la historia va a tener fin o es ingenuo o es partir de la mala fe. La historia, mientras exista escritura, porque la historia nace con la escritura, va a seguir desarrollándose. Y mientras haya una especie humana con sociedades avanzadas, con escritura compleja, la historia va a seguir existiendo. Voy a poner un ejemplo, si quieres, deportivo, para que no nos vayamos con una mala sensación en la entrevista. Esto es como cuando hablan, ¿quién ha sido el mejor jugador de fútbol de la historia? ¿Maradona o Messi? Por dar los dos ejemplos que más se llaman ahora. Antes se decía Maradona y Pelé, pero ya está Messi en la discusión. Claro. Bueno, entra Messi, vamos a tomar a Pelé también. Hay que tener en cuenta que son jugadores que han jugado en contextos históricos diferentes, donde en la época de Pelé las ligas europeas y las suramericanas estaban muy parejas de nivel. El disparo hacia arriba de las ligas europeas se dio después de los 90 con la ley Bosman. Ya en Italia en los 80 pues Maradona se fue a jugar al Napoli
al Nápoles, porque la liga italiana tenía mucho potencial, estaban en esa época Van Basten, Ruud Gullit, los que tengan una edad se acordarán de ellos, yo era un niño. No, usted y yo tenemos la misma edad, yo sí me acuerdo. Yo me acuerdo en mi país ver los domingos el calcio italiano con Van Basten, Pelé, Rudy Gulli, Paolo De Rossi, Maldini, De Donadoni, y para de contar, ¿no? Bueno, era una época espectacular, la del fútbol italiano en aquel momento. Luego, después del año 95 y de la ley Bosman, que eso lo cambió todo, la Liga Española fue la que empezó a despuntar. Y desde hace unos años es la Premier League británica la mejor liga del mundo, porque es la que dispone de más medios para fichar. La cuestión es, el debate, ¿cuál es el mejor jugador de la historia del fútbol? Hoy día es estéril. ¿Por qué es estéril? Porque hasta que el fútbol no haya desaparecido como deporte, si es que en algún momento desaparece, no podremos determinar quién ha sido el mejor jugador de todos los tiempos. ¿Por qué? Porque a lo mejor dentro de unos años Mbappé, que tiene el potencial para serlo, se convierte en el mejor jugador de su tiempo, quizás Vinicius Junior, pero dentro de 20 o 30, 40 años habrá otros jugadores que serán impresionantes. Habrá que ver incluso cómo se adapta la cuestión de la robótica, de la genética y de la bioingeniería y de la inteligencia artificial al deporte y al fútbol, porque ya se estaban hablando incluso de la posibilidad de que los árbitros no sean humanos, de que sean inteligencias artificiales. Imaginemos un juez de línea que es una inteligencia artificial. La picaresca en el fútbol ha desaparecido. Una cosa como la mano de Dios de Maradona ya no se va a ver. Pues esto pasa igual con la propia historia, con la política. Es decir, el fin de la historia no se va a dar hasta que la historia no llegue a su fin. Bueno, toquemos madera, que tengo aquí la mesa de madera, para ver que en el futuro seguirá habiendo historia, seguirá habiendo generaciones que escriban historia, porque en definitiva, la tesis de Fukuyama, fundamentalmente lo que quiero decir es que es una tesis ideológica. No se puede tomar, a mi juicio, de ninguna manera como una tesis historiográfica empírica. Es una tesis para justificar un orden unipolar muy concreto, que es la esfera anglosajona, particularmente estadounidense, y que ahora se pone en entredicho con los BRICS, con ese orden que se le dice multipolar, que yo también de paso digo, y con esto acabo, creo que también hay que ser escéptico con esa idea de la multipolaridad, porque siempre va a haber un pez grande que quiera dominar al resto. Entonces, la multipolaridad que se dice ahora es, digamos, una especie de... Vamos a aglutinarnos todos los que estamos en contra de la hegemonía anglosajona y luego, una vez que la hayamos vencido, pues ya nos peleamos entre nosotros a ver quién es el jefe. Sí, así es. Por cierto, creo que dije Paolo Rossi, me refería a Sebastiano Rossi, que era el portero de ese equipo. Paolo es una generación anterior, o dos anteriores. Bueno, estamos listos para irnos. Se me quedó una sola en el tintero. Hay mucha gente que siempre se pregunta, ¿es posible regresar al capitalismo industrial, que tanto bien le hizo al mundo? No sé si la pueda resumir en 2 minutos para no quitarle más tiempo, porque hay gente que tiene esa añoranza de salir de este capitalismo enfermizo que tenemos, financiero, terrible, y de que ella sea posible de alguna manera devolvernos una etapa del capitalismo industrial que tanto bien le hizo al mundo en su momento. Eso es una quimera muy, muy loca. Hombre, si hablamos, es que la pregunta tiene tela. Si hablamos del capitalismo industrial victoriano de Inglaterra, bueno, gracias a ese capitalismo se produjeron 2 hambrunas en Irlanda, un total de 3 millones de muertos, se impulsó un atroz colonialismo en África y se explotó a mujeres y niños y hombres en minas y en fábricas de Inglaterra. Y al mismo tiempo sirvió para convertir a las naciones hispanoamericanas independizadas del Imperio Español, de su balcanización, en neoprotectorados británicos. Lo que yo no entiendo es cómo puede haber gente que añore eso. Creo que la gente que nos ha escrito y nos habla de eso es de la que añora post Gran Depresión en Estados Unidos. A ver, eso es están añorando entonces la etapa proteccionista keynesiana, la etapa del estado del bienestar. Pero es que cuidado, justo después de la Gran Depresión viene la Segunda Guerra Mundial. Casi 80 millones de muertos en todo el mundo. Las mayores atrocidades a nivel de exterminio de personas que se ha vivido en Europa Central, en Asia, lo que hicieron los japoneses, etc. Y después vino la Guerra Fría, que sí es verdad que tuvo mucha estabilidad, pero los procesos de descolonización en Asia y en África llevaron guerras atroces. ¿Qué quiero decir con esto? Yo no recomendaría mucho a la gente
idealizar épocas del pasado. Porque si es cierto que toda época tiene su cierta estabilidad y sus ciertas partes positivas, imaginemos que en el futuro, la gente del futuro añore el momento actual. ¡Oh, qué bien se vivía en aquella época que teníais eso y ahora mira a nosotros! Y decía Dante Alighieri que no hay nada más triste que recordar viejas épocas pasadas en un momento de aflicción. Y como decía Engels, la violencia es la partera de la historia. Y por tanto, en toda época, el progreso que pueda haber y el bienestar que se puede generar no está exento de cierta violencia, de cierta exterminio, explotación y opresión. Y lo comido por lo servido. Lo bien que viven unos, lo mal que lo pasan otros. Y la época del estado del bienestar tuvo su tope con la crisis del petróleo del 73, pero entre el 46 o entre el 29 y el 73, el mundo sufrió una guerra mundial, varias guerras tremendas localizadas pues, en Argelia, en Madagascar, en Vietnam, en Corea. Se produjo el Plan Cóndor en América del Sur, que hizo que, bueno, Sí. exterminó a mucha gente, hubo Sacó desaparecidos. presidentes como quiso, sí. Claro, entonces, quiero decir, tú puedes decir, bueno, es que en esa época no había posmodernos ni queers, bueno, pero había otra cosa. O sea, las épocas históricas no vuelven. Puede haber cosas que te recuerden a lo de las épocas pasadas, pero esto es como lo que decía Marx, ¿no? De que Hegel siempre decía que todo fenómeno histórico se produce dos veces, primero como tragedia y luego como farsa, añadía Marx. Si la gente quiere reproducir una farsa hoy de la tragedia, de las tragedias de los años 40 o 50, bueno, pues les deseo mucha suerte, pero que piensen también en qué cosas se produjeron en el mundo en los años 30, 40, 50 y 60. Y que piensen también que en el fondo es como la gente que dice, bueno, la Edad Media no fue tan mala como hubo. Hay mucha leyenda negra con la Edad Media en Europa. Es cierto, es verdad. La Edad Media ha sido muy, digamos, tratada injustamente, ideológicamente, por muchos historiadores. Eso está empezando a revertirse. Pero ¿cuánta gente está dispuesta a vivir como en la Edad Media? ¿Cuánta gente está dispuesta a vivir sin Internet, a vivir sin estos robots que nos van a, de inteligencia artificial, que nos van a ayudar a hacer la cesta de la compra, incluso a redactar trabajos académicos, como hacen algunos? ¿Cuánta gente está dispuesta a vivir sin la posibilidad de ir a un dentista para poderse poner un empaste y que quede mellado toda su vida? ¿O cuánta gente estaría dispuesta a vivir en una época de cruzadas? No idealicemos tanto el pasado. Sí. Reflexionemos sobre lo que ha habido, analicemos lo positivo que hubo mucho, analicemos lo negativo que también hubo mucho, y en base a las enseñanzas que la historia y la gente de antaño nos ha legado, actuemos en el aquí y ahora de cara al porvenir. Pero no podemos hacer más. Así es. Amigos, Santiago Armesilla, profesor, escritor, politólogo, PhD en economía. Yo les ruego, por favor, pongan ya en sus favoritos armesilla.org y ahí siempre están subiendo artículos bien interesantes. Y aparte, bueno, síganlo en Twitter, ahí siempre lo vieron, @armesillaconde. Y en YouTube, tiene su canal de YouTube también. Yo sé que mucha gente ya está allí, pero los que no estén, hay que ir. El conocimiento está allí, pues gente que, como don Santiago, que está permanentemente produciendo conocimiento y creo que para nosotros eso es valioso. Muchas gracias, mi estimado. Gracias a ti y a vosotros y nada, un abrazo fraternal y un saludo. Así es, amigos. Si les gustó este programa, denle like, compártalo o suscríbase al canal si no lo ha hecho y ya nos vemos la próxima semana.